Soy Leslie, miembro de la iglesia donde fundó el pastor Kenzo. Estaba en el hotel con Henry y el pastor y sentí un fuerte dolor en mi corazón que me faltaba el aire. Cuando desperté mi espíritu estaba entrando en un túnel oscuro. Caminé dentro de este túnel hasta llegar a un lugar vasto y oscuro. Comencé a escuchar gritos y mientras más caminaba, veía fuego salir del suelo, hasta llegar a lugares donde escuchaba gente gritando y gimiendo. Era la primera vez que estaba en el infierno y comencé a contemplar los horrores de ese lugar. Un demonio me vio caminando por el infierno y me atrapó y me arrojó a un pozo de fuego. Sentí mucho dolor en ese lugar, en el fondo de mi corazón sabía que no estaba preparado para morir. Morí con muchos pecados en mi vida que debía arreglar, le debía unos meses al banco sin pagar, le pedí prestado dinero a mi vecino y no le pagué, todos mis pecados pasaban como una película en mi mente, sentía dolores en mi alma, dolor psicológico y espiritual, un verdadero tormento. Vi al satanista Anton LaVey y muchos que lo siguieron, vi al satanista Aleister Crowley y otros que admiraban su secta, vi al socialista Lenny en el infierno. También trabajaba para el satanista, todos estos estaban en el infierno, hasta que vi al pastor Kenzo y al ángel en el infierno, vinieron a rescatarme. El ángel tomó mi mano y me sacó de ese agujero donde estaba, no podía salir por mis fuerzas. Cuando salí de allí, yo, el ángel y Kenzo fuimos a varios lugares del infierno, vi cuando el ángel subió conmigo a la tierra, cuando me di cuenta ya estaba en mi cuerpo. Después de regresar del infierno, hice un concierto con Dios y decidí vivir en santidad por el resto de mi vida. Soy el pastor Kenzo, relataré mi experiencia en el infierno. El hermano Henry y yo oramos para que Dios resucitara al hermano Leslie, sabía que no estaba en un buen lugar, porque no había hecho un concierto con Dios, eso me preocupaba. Sé que su alma no se salvó y se había ido a la condenación de las tinieblas, Dios pudo haberlo resucitado, pero envió al ángel para que me llevara a donde estaba para rescatarlo de ese horrible lugar, todo fue el permiso de Dios, dejar morir a Leslie y ver el infierno, todo esto era parte de los planes de Dios para su crecimiento espiritual, hoy Leslie es más espiritual, ha sido un vaso en las manos de Dios después de haber renunciado a todo. El ángel subió con Leslie a la tierra, yo me quedé en el infierno esperando a que regresara, el ángel que se llevó a Leslie volvió a mí y me llevó a otros lugares del infierno, vi creyentes egoístas en el infierno que nunca pensaron en el próximo y la obra de Dios, solo pensaban en su vida satisfaciendo sus egos, vi creyentes vengativos en el infierno, nunca perdonaron, pero sí se vengaron, vi creyentes en el infierno que desobedecieron a sus pastores, no hicieron nada de lo que sus líderes pidieron, vi creyentes en el infierno que eran insensibles, no les importaba el sufrimiento ajeno, pisaban más en sus heridas, lastimaban a los demás y ofendían a sus hermanos, vi creyentes en el infierno por ser críticos, hablaban mal de sus líderes, sus iglesias y de otras denominaciones, nada les iba bien, pisoteaban las santas iglesias y perseguían a las personas y denominaciones, vi creyentes en el infierno por ser sarcásticos, se burlaban de todo, se burlaban de sus hermanos y los provocaban, vi creyentes en el infierno por causar confusiones dentro de sus congregaciones, les gustaba ver el circo en llamas, vi creyentes en el infierno por ser desagradecidos con las personas que los ayudaban, vi creyentes en el infierno por ser más amigos del mundo que de Dios, amaron más los placeres del pecado que la santidad, dieron más lugar a la carne que al espíritu, vi creyentes en el infierno por ser traidores a Dios, cambiaron a Jesús por los placeres de la carne, dejaron de ser ganadores de almas para vivir una vida de prostitución general. Vi creyentes en el infierno que se amaban a sí mismos más que a Dios, su vida era más importante que cualquier cosa, solo pensaban en su vida egoísta, trabajando, estudiando y teniendo cosas materiales, olvidándose de la obra de Dios. Vi creyentes tímidos que dejaron de predicar la palabra de Dios por vergüenza, dejaron de ganar muchas almas por cobardía, todos los tímidos estaban en el infierno. Vi creyentes abominables en el infierno, cometieron toda clase de pecados, vi creyentes profanadores en el infierno, profanaron el altar santo de Dios con mentiras, idolatría, apostasía y herejía, profanaron todo lo que era santo en inmundicia. Yo vi creyentes en el infierno por decir palabras vanas, hablaban de cine, fútbol, entretenimiento, hablaban de la vida de otras personas, pero no hablaban de Jesús a la gente, perdían el tiempo hablando cosas vanas, mientras las almas morían, estos creyentes estaban todos en el infierno. Vi creyentes en el infierno por hablar malas palabras, solo hablaban blasfemias e inmoralidad sexual, estos creyentes estaban en el infierno por hablar basura con la boca. Vi creyentes en el infierno por ser calumniadores, calumniaron a personas inocentes por algo que no hicieron, acusaron a personas sin ninguna prueba.
Vi creyentes en el infierno porque eran desenfrenados, no tenían freno en la lengua, eran personas exageradas en todo lo que iban a hacer, se desbordaban y cuando hablaban demasiado. Vi creyentes en el infierno porque de la gula, eran adictos a comer más de lo necesario, vivían gastando el dinero al punto de endeudarse demasiado por la comida y derrochaban todo el resto y sobras de comida tirándola a la basura. Vi creyentes en el infierno por flojera. El primer creyente dejó morir de hambre a su hijo lactante, porque no le gustaba trabajar y su esposa sufría por falta de alimentos. El segundo creyente era obrero de la iglesia y era perezoso para ganar almas, predicar la palabra de Dios y evangelizar, no ayudaba en la obra. Estos dos creyentes perezosos estaban en el infierno. He visto creyentes en el infierno por practicar motines dentro de las congregaciones, hacían los púlpitos de escenarios de payasos, hacían el altar de la iglesia de anillas, faltaban el respeto al santo servicio, bromeaban en los servicios de adoración, predicaban la palabra con burla, haciendo chistes en el púlpito. La gente no le hacía caso a la palabra sino por sus chistes. Todo creyente que hace chistes está en el infierno, porque la palabra de Dios no es chiste, es un asunto serio, están lidiando con la salvación de las almas. Vi creyentes insensatos en el infierno, no tenían inteligencia en la palabra, creían en las herejías y mentiras de los falsos profetas, por su insensatez en practicar las herejías de los falsos maestros se fueron al infierno, no eran inteligentes, no tenían conocimiento de la verdad, eran creyentes destituidos de la instrucción de lo que es de Dios. Vi creyentes que están en el infierno por la lujuria, les gustaban las mujeres sexys y tener sexo con prostitutas. Vi perros creyentes en el infierno, vivieron una vida impura, regresaron a las prácticas del pecado aún después de convertirse en cristianos, estos son llamados perros y están encadenados en el infierno como animales. Vi creyentes en el infierno por ser tramposos, hacían negocios para sacar provecho económico engañando al prójimo. Cuando terminé de mostrar todo esto, el ángel y yo subimos a la tierra.